Y ahora sí. Bueno, el problema era este, para el que no se lo acuerda, tenemos una función b de t en un cierto intervalo t de tiempo, de 0 a 3, de hecho, que representa la velocidad de cambio de la temperatura de un hongo por efecto de la luz solar. Nos dan las unidades de medición, tanto de la velocidad como del tiempo, y nos hacía un par de preguntas. Primero nos pedía graficar y, bueno, después nos iba haciendo, dando, digamos, las pautas para hacer algunas actividades. Nosotros habíamos llegado a hacer hasta la actividad C, y nos quedaba por hacer la mitad del ejercicio. Le diera que avanzaran y hoy lo cerráramos, lo miráramos. Yo lo que hice fue, repliqué lo que habíamos hecho los otros días. Lo primero era graficar la función B. Nos daba la sugerencia de que en la escala del eje Y, cada unidad, ¿sí?, valiera por 3, o sea, para ustedes a lo mejor en la hoja cada cuadrito valiera por 3 grados Celsius por hora, pero bueno, yo acá la dibujé donde cada unidad es una unidad, 1 grado Celsius por hora, o sea, cada cuadrito es 1 unidad Celsius por hora, y me quedó así. Bien. Perdón, voy para atrás un segundo, no era la idea. Ahí. En el B lo que habíamos dicho, o sea, la que nos preguntaba era si había aumentado o disminuido la temperatura, o si no se había visto alterada. Nosotros habíamos concluido que si llamábamos T mayúscula, ¿no?, en función del tiempo T minúscula, a la función temperatura, la función que nos daba, la función b de t, la función velocidad, era la derivada de esa función t. Por eso habíamos escrito que la función b es igual a t', t mayúscula prima. Y hacíamos una relación entonces entre la función t y su derivada b. Como la función b es positiva, ¿sí?, o bueno, no es negativa, resultaba que la función temperatura es una función creciente. Y con eso damos respuesta a lo que estaba planteado en B. Hubo un aumento de temperatura en ese intervalo de las 0 a 3 horas en la que se realizó el estudio. Eso hasta ahí lo habíamos hecho, y también habíamos analizado los 3 ítems que se proponía en C, que nos hablaba del cambio de la temperatura del hongo en esas 3 horas. La propuesta era hacer esa estimación a través de una suma de Riemann, y lo que se nos proponía en cada caso era qué extremo, ¿sí?, de los intervalos tomar. ¿Se acuerdan que habíamos tomado la partición del intervalo 0,3? Yo había elegido esta con ustedes, pero podrían tomar otra. Lo que sí les sugerí es que mantuvieran la misma partición en los 3 ítems del intervalo, en los 3 ítems del problema, perdón. Para que después fueran comparables, digamos, los 3 ítems del C. Bueno, tomábamos la partición. Una vez que teníamos la partición elegida, teníamos 4 subintervalos, que era lo que nos pide en sí el ejercicio, y tomábamos los puntos de muestra. En este caso, el extremo izquierdo nos pedía, o sea que tomamos el 0, 1, 3 medios, 2, analizamos cuánto valía la función B en esos puntos de muestra que son compatibles con nuestra partición, indicaba compatibles con la partición. ¿Se acuerdan que cuando ustedes definen sumas de Riemann, lo que nos dice es que tomamos una partición y puntos de muestra que sean compatibles con esa partición? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Exacto, que estén dentro de cada subintervalo de la partición. O sea, 0 es compatible porque 0 es un elemento, un valor dentro del intervalo 0, 1, ¿sí? 1 también, porque está dentro del intervalo 1, 3 medios. De hecho, cada uno, 0, el 1 y los otros 2 que también tomamos ahí abajo, son los extremos izquierdos. Ahora, si yo para este subintervalo 0, 1 tomaba el valor 2, ¿es un valor compatible con esa partición? No. Capaz que con otra que tomábamos, sí. Si yo tomaba, qué sé yo, el intervalo de 0 a 2, sí, no había problema. 2 es un elemento que puedo tomar, pero no en este caso, ¿se entiende? Bien. Evaluábamos entonces la función B y después lo que hacíamos era calcular la suma de Riemann para los valores que habíamos dado. En el primer caso, como todos habíamos tomado exactamente la misma partición, los mismos extremos y demás, todos llegamos a que aproximadamente la variación de la temperatura es de 21,38 grados Celsius. Habíamos hecho ese, habíamos hecho lo mismo para C2, también se acuerdan que los habíamos graficado, yo por eso acá se los dejo graficados, más que nada por lo que pregunta después.
habíamos llegado en el segundo caso que si tomábamos con la misma partición los extremos derechos de cada subintervalo, la variación total de esa temperatura nos daba 13,8, 13,88. Y en el último ítem, ahí sí teníamos algunas diferencias, habíamos estado calculando. ¿Por qué teníamos las diferencias? Porque el punto de muestra que nos pide que tomemos tiene que ser cualquiera distinto a los anteriores. Entonces, yo pude haber elegido algunos, que son los que ven ahí en la pantalla, el 1 medio, el 5 cuartos, 7 cuartos y 5 medios, y ustedes pueden haber elegido otros, y está bien, ¿sí? Por supuesto, de acuerdo a los valores que cada uno eligió, es cuánto nos va a dar la suma esa de Riemann. Pero bueno, más o menos estábamos todos en 17, casi 18, 18 y un poquito. Estábamos más o menos ahí con los que habíamos llegado a calcular en la última clase. ¿Alguien hasta ahí tiene dudas? ¿No? Bueno, acá lo que ven en la gráfica, fíjense que son los rectángulos de aproximación para esta partición en particular, con esos puntos de muestra en particular, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es esto de los rectángulos de aproximación? ¿Sí? Las bases de nuestros rectángulos, las longitudes de las longitudes de qué cosa? De cada subintervalo. Por ejemplo, fíjense, para el primer subintervalo la longitud es 1. El intervalo va de 0 a 1. De 0 a 1, longitud 1. ¿Y las alturas de mis rectángulos cómo vienen dadas? Esta longitud, ¿no? La altura de mi rectángulo. ¿De dónde la sacábamos? Exacto. Viendo las imágenes, ¿sí?, de la función en los puntos de muestra tomados, ¿sí? Por ejemplo, la altura de este primer rectángulo, ¿cuánto es? El que está acá, el primero de todo, el que tiene el intervalo 0, 1 como base. ¿Cuánto? Claro, 35 cuartos, ¿sí? Más o menos. Como para tener un valor exacto, ese sería, ¿no? Sería la función, que la tenemos nosotros, acuérdense que es 9 menos t cuadrado igual a la b de t, en 1 medio. La evaluamos en 1 medio y nos da el valor de la altura. Si no tuviéramos la función, o sea, la expresión de la ley de la función y solamente tuviéramos la gráfica, sí, usaríamos alguna aproximación del valor de la imagen. Bien, acá también entonces aparecen dibujados los rectángulos para estos valores particulares que están tomados de 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Es lo que habíamos hecho la clase pasada. Ahora bien, la clase pasada habíamos hablado, pues nos dice en ese ítem C, use las sumas de Riemann para aproximar la variación de la temperatura de 0 a 3 horas. Y nosotros habíamos hablado de que, bueno, esa variación venía dada por esa suma de Riemann, porque tenía que ver con la integral definida, pero como que no sé si quedó del todo claro por qué realmente está haciendo la suma de Riemann, realmente estamos calculando la variación total de la temperatura en ese intervalo. Y en D justamente nos pregunta eso, ¿cómo puede interpretarse el resultado de cada suma parcial en el contexto de este problema? Y yo acá se los traje un poco explicados como para ir, digamos, avanzando con un poquito más de velocidad y que además les quede. Nosotros dijimos que a la función temperatura la llamábamos T de T mayúscula, evaluada en el tiempo, y entonces la función b de t termina siendo la derivada de esa función temperatura, o sea, la velocidad de variación de la temperatura en función del tiempo. Si nuestra función velocidad, esa que teníamos recién graficada, en lugar de ser esa porción de parábola, fuera una función constante, ¿cómo sería la gráfica si fuera constante? Exacto, una línea recta, un segmento, digamos, con dominio 0,3, recto. Entonces, si delta t, delta temperatura sobre delta tiempo es la función b, o sea, es ese valor b, ¿sí? ¿Está bien lo que estamos diciendo? Yo a la velocidad, si la velocidad fuera constante, delta t sobre delta t minúscula es este valor constante b. ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces resulta que delta t, delta temperatura, es b por delta tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo en lo que estoy escribiendo? Esto si fuera la velocidad constante, acá tendríamos exactamente esa igualdad. O sea, como me decían ustedes, si la función b de t, velocidad, fuera constante, veríamos un gráfico como este, ¿no? Y cuando hacemos b por delta t, ¿qué tenemos acá? Geométricamente, ¿qué representa b? Ese valor b
por delta t. ¿Dónde ven el delta t ustedes? Claro, el delta t está acá, ¿no? ¿Qué valor es el delta t? Bueno, hasta ahí, hasta 3. Este sería el delta t, ¿no? Tengo el lápiz y me olvidé. Este sería el delta t, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando hago b por delta t? Ahí estamos a borrar. Ahí. ¿Qué nos queda? Exacto. O sea, estamos calculando este área que está acá, ¿no? ¿El área de qué cosa? De ese rectángulo, de eso que está ahí. Haría falta un papel acá. Ahí, ese área que está ahí. Esa es la que estamos calculando. O sea, eso que está ahí, ese producto, es el área de ese rectangulito que está acá. Y es exactamente igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que estamos suponiendo que la b es constante, la función b de t. Bien. Y si b fuera constante, pero en lugar de ser constante durante todo el tramo 0,3, fuera constante por tramos. O sea, dentro del subintervalo 3 tendríamos, ¿sí?, pequeños segmentitos. ¿Cómo podemos pensar en la función delta t? O sea, ¿cómo podría ser o cómo podríamos calcular, mejor dicho, la variación de la función t en el intervalo 0,3? Exacto. O sea, por ejemplo, si tuviéramos dividido en 3 tramitos, ¿sí? Ya no es constante en el intervalo 0,3 la función b, pero es constante por tramos. Podríamos calcular las áreas de los distintos rectángulos, ¿sí? Y el delta t sería la sumatoria de esas áreas. ¿Mm? Genial. Ahora bien, nosotros en nuestro caso no tenemos ninguna de esas condiciones. O sea, b, la función b de t, no es constante ni es constante por tramos. Pero de cualquier manera, eso nos ayuda a interpretar justamente la suma parcial en cada uno de esos 3 casos anteriores. ¿Mm? Cuando nosotros tomamos los rectángulos de aproximación, de alguna manera, ¿qué estamos pensando? Estamos tratando de calcular las áreas de esos rectángulos. Esos rectángulos no son exactamente el valor de la función. ¿Mm? O sea, cuando yo tomo, por ejemplo, este primer rectángulo, porque yo creo que no me ven, bueno, no sé si ven bien el puntero. Cuando yo tomo, por ejemplo, el área de este primer rectángulo, ¿sí? Acá lo que estoy suponiendo es de alguna manera que para ese tramito la b es aproximadamente constante e igual a 9, ¿no? Ahora, la variación de temperatura en el intervalo 0,1 no nos da exactamente el área de ese rectángulo, pero nos da aproximadamente ese valor. Por eso acá nosotros, ¿qué hacemos? No ponemos un igual, ¿qué ponemos? Un aproximado, porque este valor 21,38 es la sumatoria de las áreas de los rectángulos, que no son exactamente igual a la variación de la temperatura, pero sí es un valor parecido. Y eso ocurre en los 3 casos, ¿no? O sea, bien, no toma todo. En el contexto del problema, ¿sí? Cada suma parcial representa una aproximación del cambio total o lo que llamaríamos la variación de la temperatura del hongo durante las 3 horas que dura ese estudio. ¿Mm? Y la explicación viene de la mano de lo que hacíamos recién. Si la velocidad fuera constante por tramo, sería exactamente igual. ¿Sí? Podríamos tener la igualdad. Como no estamos en ese caso, lo que tenemos haciendo las sumas parciales es una aproximación, distintas aproximaciones si se quiere, ¿no? Algunas serán mejores y otras serán peores, pero son aproximaciones todas. ¿Hasta ahí? ¿Dudas de este lado y del otro de MIT? ¿No? Bien. Esto después igual se lo subo, entonces les queda resuelto. ¿Hay alguien que haya hecho otra cosa, que haya escrito otra cosa para este ítem? Por supuesto que lo que pide es la conclusión final, lo que está ahí en azul. Pero lo que a mí me parecía bueno es que entendiéramos todos, retomáramos un poco la teoría y entendiéramos por qué la teoría aplicada a este problema realmente nos permite concluir que esa variación de la temperatura realmente es aproximadamente el valor de las sumas parciales. Bueno, después en el E
nos pregunta cuál es la mejor o cuál parece ser la mejor estimación y por qué. Yo acá les vuelvo a copiar las tres gráficas que les venía mostrando con los valores obtenidos en cada caso, en cada suma parcial. Bueno, ¿y cuál creen que es la mejor? La última. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que la última parece ser la mejor? ¿Están todos de acuerdo que la tercera parece ser la mejor? ¿Y qué es lo que le hace ser la mejor? Lo que parece que sea la mejor de las tres. Ujú, ujú. Bien. Bueno, para los que están también en Meet, que no escuchan también lo que decimos de acá, la primera aproximación, el primer gráfico, si ustedes se fijan, esto después viene una pregunta donde tenemos que responderlo con mayor detalle, pero bueno, es verdad, cada rectángulo de aproximación sobrepasa, ¿sí?, a la gráfica de la función. La primera va a ser una aproximación por exceso. Lo contrario pasa en el segundo caso, cada rectángulo queda por debajo del gráfico, o sea que nos va a quedar una aproximación por defecto, mientras que la que está acá queda una aproximación que parece estar en el medio de los dos valores, ¿sí? De hecho, si uno mira cada una de las tres y pensamos en el área bajo la curva, la que más se parece, ¿sí? O sea, la que mejor representa, la que mejor aproxima el área bajo la curva de esas tres es la última, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en este pedacito que está acá, no sé si se llega a ver bien, tenemos este último pedacito que está acá abajo. Voy a hacer un... Vamos a ponerlo acá. A ver. Este último pedacito que está acá, esa especie de, entre comillas, triangulito, porque no es un triangulito, ¿no? Porque tiene uno de sus lados, es parte de la gráfica, se compensaría con este que está acá arriba, más o menos, pensándolo, ¿no? O sea, lo que acá sobra en los rectángulos de aproximación, acá faltaría. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño exceso, pero después nos estaba faltando un poquito ahí arriba. O sea que otra vez vuelve a compensar. Y lo mismo va pasando en cada uno. O sea que de las tres, realmente la que mejor aproxima el área bajo la curva es la tercera. Por lo tanto, consideramos que esa parece ser la mejor de las estimaciones. ¿Mm? Bien, respuesta a esa. Es la que mejor aproxima el área bajo la curva. Bien, y ahora venía un poco lo que les contaba antes. Dice, ¿cuál de las estimaciones anteriores, o sea, esas tres que estábamos mirando, es necesariamente por exceso? O sea, que estamos seguros que estamos pasándonos, ¿m? Estamos excediendo al valor real. Y la otra pregunta es, ¿cuál es por defecto? O sea, sí o sí nos asegure que estamos por debajo del valor real. Y finalmente nos pregunta cuál podría ser la utilidad de esas aproximaciones. Un poco lo que respondieron recién, ¿no es cierto? Otra vez están las tres gráficas. Estamos seguros de que esta es por exceso, porque los rectángulos, cualquiera de ellos, supera a la gráfica de la función. Esta seguro que es por defecto, porque pasa lo contrario, todos los rectángulos de aproximación quedan por debajo de la gráfica. Y esta que está acá, ¿sí?, es tal que el valor que nos dé esa suma parcial va a estar entre el valor por exceso, o sea, mejor dicho, el valor por defecto y el valor por exceso. O sea, ¿cuál es la utilidad de las estimaciones por exceso y por defecto? ¿Qué va a hacer siempre con el valor real? Exacto, lo va a acotar. El valor real queda acotado entre el valor por defecto y el valor por exceso. Es decir, lo que nosotros podemos después de hacer esto es decir, por ejemplo, aunque yo no conozca el valor real de la variación de la temperatura en el intervalo 0,3, solo que sí puedo garantizar es que está entre 13,88 grados Celsius y 21,38 grados Celsius. O sea, el valor real está entre esos dos valores. Esa es la utilidad. ¿Mm? Entonces, si vienen y les dicen, no, porque el valor real, no sé, les da 30 grados Celsius, ¿ustedes qué dicen? ¿Puede dar 30 grados Celsius? No, si nosotros lo acotamos superiormente con un valor que estamos seguros que es por exceso, que se pasa al valor real de 21,38. Entonces tiene una utilidad, ¿sí?, poder determinar que una estimación es por exceso o es por defecto.
¿Cuál es la utilidad de acotar el valor real? ¿Mm? Bien, esa sería la primera respuesta. Esa sería la segunda respuesta. Y finalmente, la tercera respuesta es que ambas estimaciones nos permiten acotar el valor. Esto después se lo subo como está, así que no hace falta que lo copien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Es lo que habían estado pensando? ¿Habían podido justificarlo? ¿Habían podido justificar el porqué de cada cosa? ¿Sí? Bien. No es solamente importante saber cómo responder, sino cómo justificar lo que estamos diciendo. Bien, y en el ítem G nos dice cómo podemos mejorar esas estimaciones realizadas y bueno, después llevar a cabo otra estimación. Vamos a la primera pregunta o a la primera actividad en G. ¿Cómo podemos mejorar esas estimaciones? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué se les ocurrió? Tomar una partición donde en cada uno de esos subintervalos sea de menor longitud, o sea, tomando intervalos de menor longitud. Perfecto, esa es una opción. Eso va a ir mejorando en teoría todas nuestras estimaciones. Y otra cosa que se suele usar es algo que acá al alcance del curso, pero es lo que se llama, por ahí lo han visto si han buscado algo en internet y demás, lo que es la regla del trapecio. En lugar de aproximar con rectángulos de aproximación, con trapecio de aproximación. Les digo porque pueden llegar a cruzarse con una bibliografía que lo proponga, o por ahí ustedes que sé que deben buscar en internet y demás, está eso, no lo damos nosotros acá, pero es una opción. En lugar de tomar rectángulos, tomar trapecios. Bueno, y después les pide en la actividad hacer otra estimación de la temperatura que sea mejor que las anteriores, o sea, usando algo de esto que ustedes contaban, y comparar el resultado con lo de los otros compañeros. Bien, yo acá les había traído, de hecho, a ver si... Bueno, grande. Esta es una aplicación de GeoGebra en la que yo hice algunos rectángulos. Bueno, no me lo va a mostrar. Después se lo subo para que ustedes lo vean. Esta función no es la función BDT que está ahí, graficada, es otra. No sé por qué no lo abre bien. Bueno, después se lo subo se los comparto para que ustedes lo tengan también y puedan verlo. Esta aplicación de GeoGebra lo que les permite hacer es poner una función que no es esta, por ejemplo, la que necesitamos, y hacer distintos rectángulos de aproximación. El único problema que tengo es que no me muestra una parte de la pantalla. Yo acá preparé una, después se lo subo para que ustedes puedan también jugar un poco con distintas particiones, con distintos sumas superiores e inferiores. Preparé una que tiene una cierta cantidad de rectángulos, no sé si ustedes hicieron, esta está particionada en 20 subintervalos y los puntos de muestra son los izquierdos, o sea, estamos tomando una aproximación que cómo va a ser en este caso si tomé los puntos izquierdos. Esa aproximación que está ahí en azul. ¿No? Esta función es estrictamente decreciente. Si yo tomo los puntos izquierdos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es una aproximación por exceso. Y esta aproximación me termina dando 18,66 grados Celsius. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron alguna otra? ¿No? ¿Alguien hizo otra que no fuera con 20 subintervalos? ¿No? Bueno, después prueben a hacer otras, ¿sí? Prueben con distintas particiones y a ver qué valores obtienen. Acuérdense que siempre el valor va a estar acotado por una por exceso y otra por defecto. Bien. Y después nos pregunta, por último, ¿cómo podemos encontrar el valor exacto
de la variación de la temperatura en el intervalo 0,3. Y si tenemos la integral definida, que nos da 18, hay que discutir qué unidades de medida tiene ese valor 18. Bien, ¿cómo podríamos hacer para encontrar el valor exacto de la variación de temperatura? Exacto. O bien conocemos, o sea, si conociéramos la función t, la función temperatura t, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, claro, o sea, básicamente si yo conozco la función, la expresión algebraica, si se quiere, de la función t, temperatura, la evalúo en 3, ¿sí? La evalúo en 0 y hago la diferencia. T en 3 menos t en 0 me va a dar, a ver, lo tengo acá escrito, me va a dar lo que estoy buscando. Pero bueno, yo no tengo la función temperatura y sé que aproximadamente esa variación de temperatura es la suma de Riemann o una de las sumas de Riemann que hayamos calculado. Entonces el cambio total lo vamos a poder calcular justamente haciendo lo que decían recién. El límite cuando la norma, ¿sí?, de nuestra partición tiende a 0 de esa suma de Riemann. ¿Qué era la norma de la partición? Bien, haciendo intervalos más chiquitos y en particular la norma es el intervalo que tiene mayor longitud. ¿Por qué se pide que sea la norma? Es, esa es la cuestión. Si yo no me garantizo que el intervalo de mayor longitud lo haga tender a 0, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo tomo intervalos cada vez más chicos. Supongamos que dejo el que tiene mayor longitud, lo dejo quieto y los otros los hago más chicos. Ese límite no me va a dar exactamente el valor que estoy buscando tampoco, ¿no? Yo necesito achicarlos todos. En particular, si el más grande lo llevo a 0, bueno, entonces todos los otros se van a ir achicando. Genial. Bueno, y finalmente, antes de que se los muestre, ¿cuáles son las unidades de 18? Que es el valor de la integral definida entre 0 y 3 de la función b de t diferencial de t. ¿En qué está medido ese 18? En grados Celsius sobre hora, ¿no? Dijimos que la variación, o la temperatura, mejor dicho, o su variación también, se mide en grados Celsius, lo decía el problema al principio, y que el tiempo, t chiquita, t minúscula, está medido en horas, ¿sí? Por lo tanto, ese valor 18 se está midiendo en grados Celsius sobre hora. Parece que fui muy rápido, no lo escribí. Bueno, no sé, no se vio. Esa es la unidad de medición. Bien. ¿Hasta ahí dudas? ¿Estamos bien? Miren que si bien es un ejercicio largo, está bastante completo en relación a lo que estuvieron trabajando en la teoría. Así que como que hay que tener claro todas esas cuestiones teóricas que están dando vueltas ahí en el ejercicio, aunque estén aplicadas a ese caso particular. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco con propiedades de la integral. Acá se las traje escritas, son las que aparecen ahí en la bibliografía. Nos dice que, bueno, si tenemos dos funciones f y g que son integrables, en el intervalo b, entonces, en el primer caso nos dice la integral definida de a a b de k por f de x diferencial de x, donde k es, ¿qué cosa? Una constante, es un numerito, ¿sí? Es igual a k por el valor de la integral definida entre a y b de la f de x diferencial de x. Básicamente lo que me dice esa propiedad es que, ¿qué podemos hacer con las constantes? Sacarlas afuera del valor de la integral, lo cual hace que se haga más simple el cálculo. Después, en la segunda propiedad, fíjense que nos habla de la integral definida de la suma de las funciones f y g. ¿Y qué pasa? Nos queda la suma de las integrales definidas. Es como si pudiéramos repartir la integral en la suma. Por supuesto que si acá viene una resta, pasa lo mismo, ¿no? En la tercera propiedad, fíjense, tenemos la integral definida de a b de una función f de x diferencial de x. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Particionar el intervalo, ¿sí? Es como si intercaláramos un valor, aunque no importe el orden entre A, B y C, es como si intercaláramos un valor ahí en el medio, ¿sí? Y podemos partir esta integral en dos o más integrales, ¿no? Porque nadie nos dice que no podemos tomar un valor C1, un valor C2 y escribir una suma que no sea solamente de dos integrales, sino que de más. Después, la cuarta propiedad nos dice que si f es menor o igual que g, gráficamente, ¿qué significaría que una función f es menor o igual a g? Gráficamente, ¿eh? Que está por debajo, o sea, si la gráfica de f permanece siempre
por debajo o a lo sumo toca la gráfica de G, en todo el intervalo AB, las integrales definidas van a mantener la misma relación de orden. Y en la propiedad 5, fíjense que me dice que la integral definida de A a B de f de x diferencial de x, si la f es constante, o sea, si yo tengo, en definitiva, la integral de A a B de k diferencial de x, esa integral me va a dar k por b menos a. ¿Sí? Donde b menos a, ¿qué es? Es la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior del intervalo. O sea, ¿es qué cosa? ¿Mm? Sí, es justamente la longitud del intervalo, ¿no? Si yo le temo al extremo superior, le resto al extremo inferior, me va a dar la longitud del intervalo. Básicamente esto se parece mucho cuando veíamos la función b igual a b constante, b de t igual a b constante, ¿no? Estás calculando el área y en este caso el área te termina dando ese rectángulo. Bien, vamos a pasar esto y vamos a resolver la actividad 3 que está ahí en la guía de trabajo. La del 2023 es la actividad 3. En la anterior, no me acuerdo qué número de actividad es, no es la 3, pero bueno, está ahí. Bueno, tenemos una función que está definida en el intervalo 0,4 y que es continua y positiva. O sea, es integrable en 0,4. Y tenemos que, en cada caso, usar los datos y aplicar las propiedades para encontrar el valor pedido. ¿Quieren que hagamos uno entre todos y después se ponen a resolver algunos de ustedes? La idea no es hacerlos todos acá, es simplemente que encuentren, digamos, una forma de resolverlos. A ver, por ejemplo, en el primero. Lo vamos pensando entre todos. Acá. Bueno, a ver, tenemos cuáles serían nuestros datos y qué es lo que queremos averiguar. ¿Cuál es nuestro dato y qué es lo que queremos averiguar en este caso? Fíjense, la integral nos pide la integral de 1 a 2 de 5 por f de x diferencial de x. Eso es lo que queremos averiguar, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá. Un segundo que le voy a poner un papelito. Esto que está acá es lo que queremos averiguar. Y esto que está acá, la integral de 1 a 2 de f de x diferencial de x igual a 3 es nuestro dato. Sabemos esto y queremos llegar a esto. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Usando alguna de las propiedades listadas anteriormente. Las tienen ahí en el libro si las quieren tener a mano. Sí, la 2023. Y está en la 2022, pero no tiene el mismo número. Ahora no recuerdo qué número tiene. Que haya habido otro ejercicio. Puede ser que haya habido una modificación y que yo no la haya tomado. A ver. De cualquier manera lo hacemos, si no lo copian y lo vamos haciendo. A ver. No puede haber una diferencia. Sí, es la misma. De 1 a 2. Es la misma. No, está bien. No, pero podría haber una variación, está bien. Podía haber una variación que algún ha cambiado, qué sé yo, y yo hubiera tomado algo mal. Pero cualquier cosa, las variaciones son mínimas, por lo tanto, si sabemos hacer uno, sabemos hacer el otro. Está un poquito más separado de lo que yo lo dejé escrito acá, ese es el tema. Bueno, a ver, pensemos, queremos saber cuál es la integral de 1 a 2 de 5 por f de x diferencial de x. Entonces yo empezaría desde acá y trataría de en algún momento usar el dato. Entonces vamos a empezar planteando la integral de 1 a 2 de 5 por f de x diferencial de x. Ténganme paciencia con la letra porque no estoy acostumbrada a esta tableta, así que me tengo que acostumbrar. ¿Qué es lo primero que podemos hacer acá? Claro, acá tenemos este valor 5 que funciona como una K, o sea que usando la propiedad 1, acá, si no me equivoco, la tenemos marcada como I1, ¿no? Usando esa propiedad I1 nos va a quedar el 5 afuera por la integral de 1 a 2 de f de x diferencial de x.
Y ahí está. Porque esa integral, sí conocemos el valor, ¿no? El dato nos dice que todo esto que está acá es igual a 3. O sea que el valor que pedíamos es 5 por 3, 15. Y ya estamos. ¿Mm? Tenemos valor 15. Un segundito. ¿Sí puedo volver acá? Ahí está. Listo. Ahí está. Bien. Ya está. Eso es todo. ¿Hacemos otro? Yo me salteo algunos porque fui como eligiendo los que me parecieron más demostrativos para trabajar. A ver acá. Dice que tenemos la integral de 0 a 4 de f de x sobre 2 diferencial de x. Eso es lo que queremos calcular. ¿Mm? Ahora, ¿qué sabemos? Que la diferencia entre la integral de 0 a 1 de la f de x diferencial de x y la integral de 4 a 1 de la f de x diferencial de x es igual a 14. Acá hay un error. Acá póngale un más. Ahí está. Porque había un error de tipeo. No, estaba bien entonces, no. No, 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 no. Está bien, porque habíamos hablado de que... No. Habíamos hablado de que había un... Yo lo corregí antes, perdón. Ahí está. No, hay un error en algún... Me parece que en la del 2023 hay un errorcito. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo lo tienen ustedes? ¿Así? Listo, entonces, ya está cambiado. Listo. No, porque hubo un error y se corrigió. Creo que era en este. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, en este... ¿Cómo? Sí, vamos a sacar el número exacto. Sí. Distintas maneras de encararlo al problema, ¿sí? Podemos encararlo desde nuestro dato o desde lo que queremos calcular. Este sería nuestro dato. Vamos a calcular el valor exacto, vamos a llegar al valor exacto. Sí. No, porque es así. La propiedad, vimos acá. ¿Te acordás que teníamos la propiedad que nos dice la integral de a a b de f de x diferencial de x? Yo la puedo escribir así. De c a b sería... Esta sería la propiedad, no me acuerdo qué número tenía. No sé si era la 3 o la 4. Creo que era la 3. Bueno, fíjate que este que está acá, como que lo enganchara con este. Es como si hicieras, para pensarlo de una manera así intuitiva, es como si vos engancharas un intervalo con el otro y vas sumando las integrales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, fíjate que este que está acá no te coincide con este que está acá? ¿Sí? Yo necesitaría que este te coincida, o sea, que acá abajo tuviera un 1, pero el 1 lo tengo arriba. De hecho, 4 es más grande que 1. ¿Se entiende? En lugar de hacer un intervalo AB con A más chiquito que B, acá nos queda que el de abajo termina siendo más grande que el de arriba. Exacto, exacto. Sería como un BA. ¿Cómo se soluciona eso del cambio de orden? ¿Mm? Cambiando de signo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad que está acá y teniendo en cuenta que podríamos escribirlo así. Teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿sí? Pongámosle 1 y 2, ¿no? Sí. ¿Cómo? Por eso les decía que había un error. Sí,
Lo que pasa es que yo lo dejé cambiado en la presentación, pero el error persistía en la práctica. ¿Se entiende lo que digo? O le ponen el más y los invierten, o le ponen el menos y los dejan así, pero ahí había un error en el PDF. Bueno, teniendo en cuenta estas 2 cosas, yo a esto, ¿cómo lo podría pensar? De 1 y 2, yo a la integral de 0 a 1 de f de x diferencial de x, la podría poner más la integral de 1 a 4 de f de x diferencial de x. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy usando acá? Para dar vuelta a esto, y los extremos de integración c 2, ¿no? ¿Se ve? Y además voy a usar 1 para juntar esas 2 integrales en una sola. ¿Cómo me va a quedar la integral? Entre 0 y 4 de f de x diferencial de x. ¿Y cuánto me va a dar todo eso? Sí, sí. ¿Cuánto me va a dar todo esto? Eso me va a dar 14, porque, o sea, de 1 y 2, todo eso que está acá, el dato tiene que ser igual a todo esto. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Se entiende esa parte? Esto es igual al dato. No lo puedo escribir porque me voy a quedar sin espacio. Pero ¿se entiende cómo lo estamos trabajando? Bueno, y después entonces, la integral de 0 a 4 de f de x sobre 2 diferencial de x, la voy a poder escribir. Acá, cuando yo hago el sobre 2, tengo el 1 medio por f de x, ¿no? ¿Están de acuerdo con que dividir por 2 es lo mismo que tener una multiplicación por 1 medio? O sea que acá tengo el valor de k. ¿Acá qué propiedad voy a estar usando? La primera, ¿no? Me va a quedar 1 medio por la integral de 0 a 4 de f de x diferencial de x. Pero esa integral acabamos de ver cuál es el valor. ¿Cuánto vale esta integral que está acá? 14. O sea que nos queda 1 medio de 14, o sea que nos da 7. Y tenemos el valor exacto que es lo que estábamos buscando. Este. ¿Sí? No es la única manera de resolver este ejercicio. Podrían haber arrancado por este lado, por el de la incógnita, de la misma manera que hicimos antes, haber usado la primera propiedad para sacar el 1 medio fuera de la integral, después haber descompuesto, si se quiere, la integral de 0 a 4 como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 4 y haber invertido el orden de integración cambiando el signo, ¿m? Para llegar a la conclusión de que eso les daba 1 medio por 14, o sea que les daba 7. ¿Sí? Es otra forma. A lo mejor esta les resulta un poquito más fácil de entender porque, bueno, es lo que venía como más lógico explicar por qué esta expresión la podía escribir de esta manera. Pero se puede hacer de la otra forma. Es una propiedad también, si se quiere. ¿Mm? ¿Estamos entonces? ¿Vamos a hacer otra más? ¿Están copiando? ¿No? Bueno, y a ver, hagamos el E. En el E tenemos que calcular la integral de 2 a 3 de f de x diferencial de x sabiendo dos integrales. La de 2 a 4 y la de 3 a 4. O sea, este que está acá es nuestra incógnita y estos que están acá son nuestros datos. Bueno, ¿qué podríamos hacer en este caso? Pasó un segundo.
Quiero ver si hay alguien que esté escribiendo. Ahí está. Se restan. A ver qué propuesta es. ¿Cuál es la propuesta? Podría ser. Sí, podríamos hacerla. Menos, podríamos hacer eso. Bueno, es una opción, sí. En realidad sí, es una opción. Es una opción hacerlo así. Lo que no sé si resulta tan claro para visualizarlo. A ver qué les parece esta opción. No es que esté mal, porque te dice que no importa el orden en el que lo estés poniendo, funciona. Pero me parece que es menos claro que pensarlo de esta manera. A ver qué opinan. Voy a hacer una combinación de cosas. Digo, bueno, a ver, la integral de 2 a 4 de la f de x, diferencial de x, yo la puedo escribir, me parece que esta forma les va a resultar más fácil de visualizar, por eso. La puedo escribir como la integral de 2 a 3 de f de x, diferencial de x, ¿no? Más, ¿qué integral sería? De 3 a 4 de f de x, diferencial de x, ¿sí? Vas a ver que queda lo mismo que vos estás diciendo, pero es como que lo veo mejor. Fíjense, acá tenemos una igualdad. Esto es igual a ¿cuánto? A 9, porque es dato, ¿no? Esto que está acá, ¿lo conocemos? No, esa sería nuestra incógnita, porque es justamente lo que nos piden averiguar. Y esto que está acá, la integral de 3 a 4 de la f de x, nos las da es 5. Que es una especie de ecuación, si se quiere, ¿no? Tenemos una igualdad entre dos expresiones donde hay una cantidad, que es la integral de 2 a 3 de f de x diferencial de x, que no conocemos. Entonces, de acá podemos escribir qué cosa. Eso. Este 5 que está acá, restamos 5, digamos, o sea, nos aparece que la integral de 2 a 4 de la f de x diferencial de x menos la integral de 3 a 4 de la f de x diferencial de x es igual a la integral que estábamos buscando. Lo puse así a propósito para que se vea que es equivalente a lo que vos estabas planteando, ¿no? Vos decías a la primera, que vale 9, le resto la segunda, que vale 5. Sí, tenés razón, había una resta, pero lo que no sabía si vos veías por qué era así. O sea que la integral de 2 a 3 de f de x diferencial de x es la diferencia entre 9 y 5, o sea, 4. Y tenemos el valor. ¿Se ve entonces cuál fue la idea en este caso? Para ir un poco, digamos, las tres la pensamos de una manera diferente. Hay un par más para hacer usando propiedades, determinar alguna integral, conociendo valores de otras, pero todas se manejan más o menos por las mismas ideas, ¿sí? Les dejo. No, sí, estoy usando acá. Estoy usando la propiedad que creo que era la 3. La desarmar, sí. Acá creo que era la I3, ¿no? Esa es la que estoy usando. Ujú. Sí, tenés razón. Perdón, gracias. Sí, 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 no lo miré. Le dije 5 y le puse sí, no, perdón. Hay un errorcito de cuentas. Perdón, perdón, perdón. Vamos a borrar. Borremos este. Por no terminar de escribir todo. Por no terminar de escribirlo todo. Es importante escribir todo. Mm, Bueno, este. Si lo hubiera escrito. Bien, buenísimo. Gracias por la información. Un detalle importantísimo es acá. Si lo hubiera escrito, no hubiera tenido ese problema. Opciones de puntero, esto. Claro, queda más por esto. Uy, che. Si salgo acá me va a traer problema. Bueno,
El tema acá es que nos quedó, yo no miré el 9 y el 5 y no presté atención. Queda de 2 a 4, ¿sí? Y acá nos queda de 3 a 4, ahí está. Entonces nos va a quedar, no puedo sacar esto acá. Bueno, lo escribo acá en un costado. Nos va a quedar que la integral de 2 a 3 de la f de x diferencial de x es igual a este 9 que está acá, y acá es verdad, no miré, este que está acá, ¿con quién tendría que coincidir? Con el que está acá, para engancharse, ¿no? ¿Y qué pasa acá? ¿Mm? ¿Cómo? Perdón. Poner un paréntesis y poner el opuesto. No, pero, perdón, porque acá hay una cuestión que sí, yo no fui clara, me parece. Perdón, ¿eh? Vamos otra vez. Acá. Voy a borrar todo esto y voy a volver a explicar esta parte porque no fui clara yo. A ver. Clara yo. Ahí. Está bien lo que había puesto, pero voy a volver a explicarlo porque no fui clara. Vuelvo acá a las opciones estas de puntero. Acá. Esta integral, yo no fui clara cuando lo expliqué. Escribí una cosa y no fui clara. La integral de 2 a 4 es la integral de 2 a 3 más la integral de 3 a 4. Hasta ahí me creen. ¿Sí? No estoy usando nada más que la propiedad 3. Tomo una integral y la descompongo, ¿sí? Tomando este valor intermedio, si se quiere. ¿Sí? Esta integral me da 5. Tendría que haberlo escrito así de entrada porque los confundí y me terminé haciendo también lío yo. Esta integral nos queda así. ¿Sí o no? Y esta integral nos queda 9. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿cuánto termina quedando esto? Termina quedando 4. No, termina quedando 4 ahí. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? Lo que pasa es que es lo que dice la propiedad. A ver. Claro, o sea, lo que te pide es eso. ¿Mm? O sea, es así. ¿Estamos entonces? Bien. Vamos a la actividad 4. Actividad 4 es algo que o sea, es una actividad donde tenemos que calcular la integral, pero a partir del gráfico. Acá ya no es un valor aproximado, porque tenemos la suerte y con este gráfico vamos a poder calcular el valor exacto. Vamos a hacer algunas. Bueno, hagámoslo acá. A ver, si tuviéramos que resolver este ejercicio, supongamos que están en casa solos y tienen que hacer este ejercicio. ¿Qué harían? ¿Cómo hacemos para calcular la integral de -2 a -1 de la f de x diferencial de x?
siendo que la gráfica de la F es la que tenemos acá en azul. Buscamos el área de la curva. Si la curva fuera más compleja, a lo mejor no tendríamos la posibilidad de calcular el valor de manera exacta, pero acá la curva es bastante sencilla, ¿no? Porque al descomponerla vemos todas formas geométricas que les podemos calcular el área con fórmulas conocidas, digamos. Entonces, si nosotros pensamos en la integral de menos 2 a menos 1, el intervalo menos 1 lo tenemos acá, de la función f de x nos queda este triángulo rectángulo que está acá, ¿no es cierto? El valor del área de ese triángulo es la integral que estamos buscando. O sea que en A nos queda la integral de menos 2 a menos 1 de f de x diferencial de x es exactamente igual, llamémoslo triángulo 1, al área del triángulo 1. ¿Y cuál es el área del triángulo 1? Esto, por las dudas, si no se ve, exacto, es un 2 acá, ¿no es cierto? Esa altura es 2. Es un medio, o base por la altura dividido 2, un medio de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto mide? 1, que sería la base, por la altura que es 2 justamente, ¿no? O sea que nos queda 1. Ese sería el valor que estábamos buscando. Bien. ¿Calculan ustedes cuánto vale y cómo se calcula la integral de menos 1 a 1 de la f de x diferencial de x? ¿Qué les queda ahí? Si quiero la integral de menos 1 a 1 de la f que está dibujada en azul. Geométricamente, ¿qué les queda ahí? El área de un rectángulo, ¿sí? Este que está acá. Lo rayo para el otro lado para que se vea, llamémoslo rectángulo 1, no sé, por si aparece otro. Sería el área del rectángulo 1. Sería base por altura directamente. ¿Cuánto vale la base? Uy, 2. ¿Y la altura? 2 también, o sea, 2 por 2, 4. En C, claro, nos era el de menos 2 a 3 de esa función f. De menos 2 a 3. Bien, una opción es calcular el área de este triangulito que nos queda por acá, llamémoslo, no sé, triángulo 2 para diferenciarlo del primero, y podemos calcular la suma de todas las áreas, ¿sí? O, ¿a alguien se le ocurre otra manera? Para, bueno, básicamente para escribirlo lo que estamos usando es suma de áreas, sí, está muy bien, y si no directamente el área que queda ahí sería la de un trapecio, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula es base mayor por base, más base menor por altura dividido 2? Esa es otra forma de hacer el cálculo. La que ustedes prefieran. Podemos, si quieren, hacer la que propusieron al principio. La suma de las tres áreas. Dos ya las tienen calculadas y falta la del triángulo 2 que está allá atrás. Triángulo 2 que tiene 2 de base y 2 de altura. ¿Mm? ¿Cuánto les queda? 7, ¿no? Este ya lo habíamos calculado, es 1. Este ya lo habíamos calculado, es 4. Y este es un medio, o 2 por 2 dividido 2. O sea, 4 dividido 2 nos da 2. O sea, nos queda 7. ¿Todos llegaron al 7? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en D? Vamos a ponerlo acá y después el último lo hacemos ahí al costado. Bien. Nosotros siempre hablamos de área bajo la curva cuando tenemos, ¿sí?, la curva por encima del eje X. ¿M? Y cuando lo tenemos por debajo, es una especie de área ponderada, ¿no? Con signo.
Entonces, de 3 a 4 en el intervalo 3 4 estamos pensando en este triángulo que está acá, ¿sí? Llamémoslo, no sé, triángulo 3, que está por debajo del eje X. Entonces va a ser el opuesto del área del triángulo 3, pongámoslo, porque un área es positiva siempre, ¿sí? O sea que este opuesto lo que nos está marcando es que en realidad lo que en la figura geométrica nos aparece por debajo del eje X. Dicho de otra manera, la gráfica queda por debajo del eje X. ¿Y entonces qué valor nos queda? Claro, acá nos queda la base mide 1 y la altura también. Acá hay un -1, no se ve bien. No, el 2 es la base del rectángulo que estaba arriba. Es -1, si se fijan en el libro se ve mejor. O sea que tenemos menos un medio de 1 por 1. No, no vamos a tomar el -1 porque ya estamos considerando el menos acá abajo. O sea que nos queda menos un medio para el valor de esa integral. Y en el último caso, en el E, nos pide la integral desde 1 hasta 5. ¿Mm? El 1 está acá, el 5 está acá, y tenemos que calcular esa integral. ¿Cómo haríamos en ese caso? Bien, exacto. Sumarías las áreas, pero ponderadas por un signo que me está marcando si estoy por encima o por debajo del eje X. Bueno, vamos a hacer eso entonces. En el E tengo la integral del 1 a 5 de f de x, diferencial de x, y lo vamos a escribir como ustedes me digan, ¿eh? Acá lo que me estaban diciendo sí es que acá hay otro rectangulito, que lo vamos a llamar, no sé, rectángulo 2. Calculen y después me dicen bien cómo hicieron las cuentas y las escribimos. $5,5 me dicen por ahí. A ver, contame qué cuentas hiciste, así vamos escribiendo y después comparamos entre todos. Mirá que es desde 1 hasta 5. Estamos desde acá, ¿no es cierto? Estamos calculando desde el 1 hasta el 5. Ahí dicen menos un medio. ¿Cuánto nos había quedado? Hoy están súper súper variados los números. A ver, vamos a ver qué hicimos. ¿Mm?
Ahí, bueno, ahí estamos más o menos en un medio. Veamos qué hicimos, porque si es una cuestión de cuenta no pasa nada, veamos el razonamiento. Dijeron que lo iban a calcular como suma de áreas ponderadas, vamos a ponerlo así, áreas con signo. ¿Qué áreas involucraron para el cálculo? El triángulo 2, triángulo 3 y rectángulo 2. Bien, el área del triángulo 2 la vamos a considerar positiva porque está por arriba del eje X. La del triángulo 3 la vamos a restar. Y la del rectángulo 2 también. ¿Si acá me deja? Bueno, vamos a hacerlo acá. Bien, entonces dijimos que el área del rectángulo 2 la vamos a restar. Bien, reemplacemos. ¿Cuánto vale el área del triángulo 2? Era, la habíamos calculado antes, era 2 por 2 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos quedaba? ¿Ah? 2, ¿no? Está acá calculado el valor. Claro, es un medio, pero lo estamos restando, o sea que me queda 2 menos un medio, menos el área de este rectángulo que tiene base 1 y altura 1. 1 por 1, 1. O sea que a 2 le restamos un medio y nos queda 3 medios. Y a 3 medios le restamos un entero y nos queda un medio. No, no, el área del triángulo 3 es un medio, ¿sí? Pero nosotros consideramos áreas ponderadas. Imagínense que si ustedes hicieran los rectángulos de aproximación, ¿sí? Acá las alturas de nuestros triángulos tienen signo negativo. Y lo digo todo entre comillas, porque ¿quién piensa en una altura negativa? ¿Sí? Pero están como en la profundidad, ¿sí? Son como, en unos estamos midiendo la altura, cuánto sobresale, cuánto sube por encima del eje X, en el otro estamos midiendo cuánto baja por debajo de ese eje, ¿sí? Por eso son negativas. Por eso digo que, ojo, porque uno lo puede pensar que la integral me da el valor del área de una función, o sea, el área bajo la curva, cuando la función está por arriba del eje X. ¿Está? ¿Se entiende por qué no ponemos entonces el menos menos una sola vez el menos? ¿Estamos entonces cómo se hace esto? Si podemos descomponer a nuestra área bajo la curva en figuras que les sepamos calcular las áreas, figuras conocidas, triángulos, rectángulos, cuadrados, qué sé yo, como tenemos ahí, paralelogramos, no sé, algo que sea fácil de poderle calcular el área, entonces no tendríamos problemas. Un paralelogramo no nos va a dar una función, pero bueno. ¿Estamos entonces hasta ahí? Vamos al 5. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Dice, en cada caso, vamos a graficar, fíjense que ahora es al revés. Lo que nos pide es que para cada uno de los 3 ítems, nosotros grafiquemos el área que viene dada por la integral. O sea, una región cuya área, ¿sí? Venga dada por esa integral. O sea, es al revés. Nos da la integral y nosotros tenemos que dibujar la región. Antes nos daba la región y nosotros tenemos que calcular la integral. Ahora nos dice, bueno, esta integral da un determinado valor, ustedes dibujen una región que nos dé su área nos dé esa integral. Bueno, a ver, yo acá lo que hice fue, directamente me traje ahí como una cuadrícula para dibujar. ¿Qué les parece que tendríamos que hacer? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para tener una región cuya área se pueda calcular con esa integral? Exacto. Nosotros acá tenemos una función, ¿no es cierto? Esta sería la que juega el papel, lo voy a poner así, de la f de x. Esa sería la que juega el papel del f de x. Nuestra f de x la vamos a considerar en qué intervalo. Del -1 al 2. Y nuestra f de x, de hecho, ¿qué tipo de función es? Una lineal, ¿no es cierto? O sea que en el intervalo desde -1 a 2 tendríamos un segmento. Bien, ¿cómo hacemos para graficar? Bien, una opción es decir que tenemos el opuesto de la función identidad, ¿sí? Y la desplazamos 3 unidades hacia arriba, esa es una opción. Y una opción fácil cuando queremos dibujar un segmento, o sea, de toda la
función lineal queremos dibujar solamente un segmentito, es evaluar la función en los extremos, ¿no? Para saber exactamente a dónde corto mi gráfica. Entonces evalúo f menos 1, que me queda 3, menos 1, o sea, queda 4, y voy a evaluar f en 2. Porque de todas maneras, aunque dibujemos la función por transformaciones gráficas, por ejemplo, en algún momento vamos a tener que hacer este cálculo. ¿M? Si tenemos la cuadrícula muy bien armada y nos da justo un número exacto, no. Pero en general lo vamos a tener que hacer. Entonces nos queda, en el caso de f en 2, nos queda 3 menos 2, nos queda 1. Por lo tanto, el primer punto que vamos a graficar es menos 1 para la x, 4 para la y. Menos 1 para la x, 4 para la y, nos queda por ahí. Bueno, no le gustó que hiciera un punto. Ahí. Vamos a pintarlo porque está ahí. Bueno, ahí estamos. Y el segundo punto es 2 para la x, 1 para la y. 2 para la x, 1 para la y. Bueno, ahí estamos. Lo que tenemos que hacer ahora es unirlos con una recta. A ver si me deja de acá. No. Unirlos con un segmento de recta. Ahí está. Bueno, ustedes tienen que pasar por 3 acá, ¿no? Está bien que tiene que pasar por 3, por lo que ustedes me habían dicho, ¿no? Ahí tenemos la ordenada al origen. Bien, entonces la región, como nos pide graficar la región, una vez que tenemos el segmento de recta, la región que va a tener esa área es la que está atrapada entre el eje X y la gráfica de la función. O sea, ese área que está ahí. Esa sería la región R que estábamos buscando, llamémoslo R. Cuando ya empecemos a calcular las integrales, podríamos corroborar que nuestra región es correcta haciendo el cálculo de la integral, de manera analítica, ya no por región, por regiones gráficas, digamos, y calcular que hicimos todo bien. Sí, dice graficar la región, no tenemos que hacer más nada. No, podés descomponer, sí, podés descomponer, podés usar un trapecio, sí, pero también podés descomponerla en un triángulo y un rectángulo. Pero no pide hacer el cálculo, así que nos quedamos con eso. ¿Vamos a otra? A ver qué piensan de esta. ¿Qué graficarían? ¿En qué intervalo? Como pide, sí, porque dice que tenemos que buscar la región, o sea, como que tenemos que darla a nosotros. Entonces, no solamente marcamos la función f, sino que pintemos el área para que se vea cuál es la región y qué área estaríamos pensando. En la que sigue, ¿qué función tienen en mente para una cuadrática, ¿no? De hecho, la f, la vamos a marcar acá como hicimos antes, es esta. Esta sería la f en x. Y como bien dijeron, es una función cuadrática, está en el intervalo desde menos 2 a 2, o sea que tenemos una función de parábola, no toda la parábola completa. Y bueno, ¿y qué particularidades tiene esa parábola? Bien. Podemos pensarla por transformaciones gráficas, sale fácil, ¿no? No, me pusieron cara de no. Bueno, hay distintas formas de pensarla. Una de las formas que tienen es analizando elementos, perdón, corrí el micrófono, es analizando elementos característicos, ¿sí? Y la otra que tienen es por transformaciones gráficas, es decir, a partir de una función elemental a la que les vamos haciendo diferentes
transformaciones, corrimientos. En este caso es muy fácil dibujar por transformaciones gráficas, pero si quieren lo pensamos de las dos maneras para el que no lo tiene tan fresco. Si lo pensamos por transformaciones gráficas, nuestra función elemental, llamémosla la función 1, la función elemental, sería x al cuadrado. ¿Sí? Nosotros a partir de nuestra función elemental tenemos que ver qué transformaciones, ¿sí? Cuando decimos transformaciones es qué operaciones algebraicas hacemos básicamente sobre esa función para transformar la f1 en la f final. Lo primero que vamos a hacer es multiplicarla por menos 1. O sea, acuérdense que la x al cuadrado es la parábola la parábola tradicional, ¿no? Sería una parábola que, no quiero dibujar todo para no ensuciar, pero sería una parábola que pasa acá por el menos 1, 1, por el 1, 1, y tienen vértice en 0, 0. O sea, el eje Y es eje de simetría. Cuando lo que hacemos es multiplicar por menos 1 a toda una función, este efecto, o sea, el efecto gráfico de multiplicar por menos 1 es un reflejo con respecto al eje X, ¿sí? Porque me cambia cada valor de imagen, por supuesto. Para el caso del x cuadrado, las imágenes son todas mayores o iguales a 0, ¿sí? El reflejo respecto del eje X me da una parábola con las ramas hacia abajo. Y finalmente lo que hacemos es sumarle 4, ¿no? Acá estoy sumando 4 atrás para que se vea bien lo que estoy aplicando esa transformación, pero es lo mismo. Esta expresión que esta expresión son iguales. Al sumar 4 a toda una función, lo que hacemos es la movemos 4 unidades verticalmente hacia arriba. O sea que lo que tendríamos era la función. Teníamos la x cuadrado de este lado, así mirando con las ramas hacia arriba. Invertimos mirando con las ramas hacia abajo y la subimos 4 unidades. O sea que el nuevo vértice nos va a quedar por acá arriba. ¿Sí? Y las ramas hacia abajo. Esa es una opción. Por supuesto que no vamos a dibujar toda la parábola. ¿Entre qué puntos la vamos a dibujar? En el intervalo menos 2, 2. O sea que nos interesa los dos puntitos donde vamos a cortar, digamos, de alguna manera la parábola. F en menos 2 y F en 2. ¿Cuánto vale F en menos 2? 0, ¿no? Porque nos queda menos 2 todo elevado al cuadrado 4. 4 menos 4, 0. Y en 2 también vale 0. Ahí estamos. Genial. Buenísimo. Entonces nos va a quedar el pedacito de parábola. ¿Qué pasa? Con vértice acá y va al menos 2 y al 2. Perdón, pero mi pulso con esto no es tan bueno. Bueno, ¿cuál sería la región? Toda esta que está acá, ¿no? Toda la que está atrapada entre la gráfica y el eje X. Esto es si lo dibujamos por transformaciones gráficas, ¿sí? Esto es por transformaciones gráficas. Si lo querrían hacer por elementos característicos, que insisto, en este caso no sé si es tan sencillo, me parece que es más fácil así, pero bueno. Pero si lo quieren hacer por elementos característicos, también se pueden, ¿no? Lo que tenemos que hacer al tomar una cuadrática y dibujarla por elementos característicos es dibujar. Yo primero la ordeno para que sea más fácil, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de A? Menos 1. A es igual a menos 1, es negativo. ¿Qué implica eso? Que las ramas apuntan hacia abajo, ¿sí? O sea que es cóncavo hacia abajo. Una vez que tenemos el valor de A, encontramos las coordenadas del vértice, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hace para encontrar las coordenadas del vértice? Eso. El opuesto de B sobre 2A nos da el X del vértice. ¿Cuánto vale el B acá? 0. Entonces esto nos da 0. Y el Y del vértice lo encontrábamos evaluando la función en 0. ¿En 0 cuánto vale? 4. Entonces ahí nos queda que el vértice tiene coordenadas 0, 4. ¿Es verdad? Sí. Una vez que encontramos las coordenadas del vértice, bueno, acá podemos sacar el eje de simetría también. El eje de simetría, ¿se acuerdan que era x igual el x del vértice? Pero el x del vértice vale 0. X igual 0. X igual 0, ¿qué recta es?
La recta que tiene todas las abscisas del eje Y, ¿sí? Todos los puntos que cumplen la característica de tener abscisa cero son los puntos y solamente los puntos que están sobre el eje Y. Después encontramos la intersección con los ejes. La intersección con el eje X. ¿Qué hacíamos para hacer esto? Igualamos a cero, o sea, resolvemos la ecuación cuadrática esta. Ya sabemos que una nos da 2 y que la otra nos da -2. O sea, y la intersección con el eje Y ya sabemos que es el punto de coordenada 0, 4, ¿no? Y ya estaríamos. Dijimos que este es 0, 4. Y acá nos da que los otros dos puntos son el 2, 0 y el -2, 0. Y ya estamos con eso, ¿no? Tenemos los puntos donde corta el eje X, donde corta el eje Y, el vértice, que las ramas son hacia abajo, y ya está. Esa sería la otra forma de graficar una cuadrática. Hay otras maneras también, pero bueno, las que más usamos son estas. ¿Hasta ahí estamos entonces? Bárbaro. ¿Y qué pasa con esta? ¿Cuál sería la función? Coseno de X. O sea, esta sería la función que vamos a graficar. ¿Y la vamos a graficar en qué intervalo? Desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Digamos que si este es pi, perdón, menos pi en este caso, este es menos pi sobre 2. Y si este es pi, por acá en la mitad, está pi sobre 2. O sea que en ese tramito la tenemos que dibujar. Ustedes saben que el coseno es una ondita. ¿Mm? ¿Cómo nos queda la ondita acá? ¿Cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale f en menos pi sobre 2? ¿Y cuánto vale f en pi sobre 2? ¿Cuánto? 0. ¿Mm? ¿Y en 0 cuánto vale? 1. O sea que la ondita que estamos dibujando no va a quedarme muy linda, pero es una cosa así, ¿no? Pasa por 1 y cortamos ahí. ¿Cuál es el área o cuál es la región cuya área viene representada por esa integral? Esta, ¿no? La que queda atrapada entre la gráfica y el eje X. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? Ay, caras. ¿Estamos bien entonces? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Vamos? Los dejo copiar, que están copiando. Bueno, voy a salir un cachitín de acá. Bárbaro. Y vamos a arrancar un poquito con lo de mañana, que hay varias cosas para hacer.
Bueno, esto de primitivas sería lo que empezaríamos a trabajar mañana, pero como tenemos un ratito, aprovechemos, así hacemos la mayor parte de los ejercicios acá en clases. ¿Trabajaron con Alcides en primitivas? Sí, ya empezaron a ver esta idea ahí. Me ponen caras raras. ¿Sí? ¿Algo? Bien, bien. Pero ya empezaron a trabajar con esto de las primitivas, que son en definitiva las que nos van a ayudar a poder hacer el cálculo de esas integrales, porque hasta ahora pudimos calcular por métodos geométricos o a través de aproximaciones. La idea es que nosotros después podamos hacer el cálculo de la integral, ¿m? Con métodos de cálculo de integrales que nos den los valores exactos independientemente si la gráfica de la función es lo suficientemente buena, linda, como para dejarnos dividirla en figuras elementales a las que le sepamos calcular las áreas. Entonces, bueno, la idea pasa un poquito por esto, el cálculo de primitivas. Quería ver. Bueno, esto es lo que está en el libro, es un pequeño pantallazo de lo que está ahí, como para retomar desde ahí, poder empezar a trabajar con algunas actividades. Dice que si nosotros tenemos una función definida en un intervalo a b y tenemos una primitiva de la función, tengo una duda. Desde el otro lado, desde Meet, ¿se ve la presentación? Si alguien puede prender el micrófono y decirme. Escucha nadie. Un segundo. Quiero asegurarme que se está viendo bien y que no. Sí, profe, se ve Ah, bien. buenísimo, buenísimo, gracias. Ahí estamos. Listo. Entonces, tenemos una función definida en un intervalo a b. Vamos a decir que otra función, que la llama g o la llama p en algunos libros, es una primitiva de f si, en ese intervalo obviamente, si la derivada de g me da f en ese intervalo. ¿Mm? O sea, si g' de x es igual a f de x para cualquier x en ese intervalo a b considerado. Entonces, ¿qué es una primitiva de una función? Una función que cuando yo la derivo me devuelve la función original. Esa es la primitiva. Como les decía antes, las primitivas son justamente las herramientas que vamos a usar para poder hacer el cálculo de integrales. Bueno, nos dice que si tenemos una función que es continua y que admite una primitiva, entonces a la integral definida, o sea, la integral de a a b de f de x diferencial de x, la vamos a poder escribir con la regla de Barrow, como había mencionado antes, como su primitiva en b, una de sus primitivas en b menos una de sus primitivas en a, o sea, g en b menos g en a. Y que justamente las primitivas nos permiten calcular el cambio total. ¿Mm? Fíjense que cuando yo hago la integral de AB de G' de X diferencial de X, me da G en B menos G en A, o sea, la variación de la G. Eso que está ahí abajo es justamente lo que estuvimos usando para resolver la actividad 1, ¿o no? En realidad era la integral, no sé si lo tienen presente, pero lo que estábamos haciendo cuando resolvimos la actividad 1, acá, vamos a ponerlo, en la actividad 1, nosotros ya teníamos la integral de 0 a 3 de b de x diferencial de x, ¿no? ¿Y quién era esto? La derivada. No mejoré. Bueno, esta era la derivada de la temperatura. O sea, esto nos daba t en 3 menos t en 0, que es lo que está escrito acá arriba, solamente con funciones generales. Estamos. Perdón, pero estuve muy afónica desde el viernes y me quedó una tos que no puedo controlar. Bueno, vamos a hacer entonces la actividad 6. De a poquito, porque recién viéndolas, pero lo que queremos hacer es verificar las siguientes afirmaciones. O sea que todas tienen que ser ciertas en realidad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es probar que son realmente verdaderas y que se cumple lo que dice ahí. Y después dar 3 primitivas de la función f.
Nos dice que en cada caso la función g es una primitiva de la función f para un cierto intervalo. ¿Por qué nos dice, antes de empezar a trabajar, por qué nos dice dar tres primitivas de f? Porque todas las primitivas de una función difieren en una constante, ¿sí? Porque cuando yo derivo una constante, ¿cuánto me da la derivada de una constante? Cero. Entonces, si yo tengo una primitiva de una función, ¿sí? Y le sumo cualquier constante, sea positiva o sea negativa, tengo otra primitiva distinta. Entonces, en realidad no tengo, alguna vez que tengo una primitiva, yo puedo conseguir la familia de todas las primitivas, ¿sí? ¿Que cuántas voy a tener? Infinitas. Tantas como números reales le pueda sumar. Bueno, ahí les dejo para tenerla ahí visible, la definición de primitiva, o a veces también la llaman antiderivada. Acá en lugar de llamar G se llama P. Dijimos que P o G es una primitiva de F, sí, solo sí. Cuando yo derive la P en este caso, me devuelve la F en ese intervalo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para hacer el ejercicio? Derivar, ¿qué van a derivar? ¿Qué cosa? G. Derivan G y se tienen que fijar que les da igual que la F en todo el intervalo indicado. Ojo, porque tienen que chequear que el intervalo sea el mismo intervalo que está dado ahí. Yo acá les dejo el primero, lo vamos haciendo. ¿Quieren que lo hagamos entre todos o se animan a empezarlo solos? ¿Lo hacemos entre todos? Traje algunos para hacer así, como compartidos, y después les dejo alguno también para ustedes, para que tengan para practicar. Bien, entonces en este A lo que vamos a hacer es derivar, o sea, la pregunta es si esta función es primitiva de f. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Sí? Esa pregunta se traduce de alguna manera en esta. G' de x es igual a f de x, ¿en dónde? En R, ¿no? O sea, para todo x perteneciente a R. O sea, todo acá, toda esa afirmación donde queremos saber si la G es primitiva de la F en R, bueno, es esto. O sea que vamos a derivar. Bien, vamos a derivar esta función que está acá. O sea, vamos a derivar un medio de x menos un medio por el producto del seno de x por el coseno de x más 3. Vamos a derivar todo esto. Bien. Repasemos derivada porque esta tiene varias cositas, ¿no? La derivada de sumas y restas es sumas y restas de derivadas. O sea que vamos a ir derivando término a término. O sea, nos va a quedar la derivada de un medio de x, un medio. Menos la derivada de un medio por el producto de la función seno por la función coseno. ¿Cómo? Es la derivada del producto. Podemos dejar el un medio ahí afuera para que no nos moleste y derivar el producto si quieren entre paréntesis. ¿Se acuerdan cómo se derivaba el producto? Eso. Excelente. Pongámosle acá, yo le pongo dos funciones que no se llamen ni f ni g porque son las que están ahí. No sé, tengo h y t. Las derivo, ¿sí? El producto de h por t lo derivo, me queda la derivada de la por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Esa sería la reglita para derivar, bueno, producto de funciones, ¿sí? Entonces acá me quedaría, esta jugaría el papel de la h, este jugaría el papel de la función t. La derivada de h sería la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Juan, coseno, ¿sí? Coseno a secas. Entonces me queda coseno de x por el coseno sin derivar. Más, porque cuando derivo un producto sumo el seno sin derivar, o sea, seno de x por la derivada del coseno. Y acá sí, menos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, menos seno de x. Esto si quieren después lo pueden hacer como más de corrido, pero bueno, por ahora lo hacemos así. Más la derivada del último término, que es una constante, que ya dijimos que nos da 0. Lo escribo solo para recordarlo, no hace falta que lo escriban. Y seguimos acá.
Esto nos queda un medio, ya está, no tengo más nada que hacer. Y acá lo que tengo que hacer es hacer un poquito de trabajo algebraico, ¿no? Coseno por coseno, ¿qué me queda? Coseno al cuadrado, o sea que me queda menos un medio, coseno al cuadrado de x. Acá si quieren, bueno, lo podemos dejar así o, qué sé yo, o distribuir el un medio directamente. Pongamos, lo dejamos así y ahora vemos. Menos seno cuadrado de x. Fíjense que lo que me preguntaban la otra vez, el cuadrado se lo puse a seno, por decirlo de alguna cosa, y no a la x. Más el cero que no importa. No, porque está multiplicándose. Si se estuvieran sumando, sí, pero está multiplicándose. Lo único que hice, fíjense, por regla de los signos, este es más por menos, me queda menos, y seno por seno de x me queda seno cuadrado. Genial. Ya terminamos de derivar, de hecho ya trabajamos un poco algebraicamente la expresión, pero miramos lo que obtuvimos recién con la f esperada y no nos da lo mismo. Problema, ¿no? ¿Será que estaba mal la afirmación? Porque esta era una afirmación, ¿no? Que supuestamente era válida, nosotros teníamos que verificarla. O sea, yo acá lo escribí en términos de una pregunta porque se los pregunté a ustedes, si no, la G es primitiva de F, ¿qué queremos probar? ¿Qué queremos hacer? Y bueno, queremos derivar la G. ¿Qué podríamos hacer? Porque tal vez no trabajamos del todo algebraicamente la expresión de G' y por eso todavía no se ve como la de F. Es solamente una cuestión de cómo la estamos mirando la función. ¿Qué más podríamos hacer? Fíjense que la F no tiene coseno, tiene seno. ¿Qué podríamos hacer con este coseno cuadrado? Muy bien, reemplazarlo con seno. ¿Con qué? La pitagórica. ¿Sí? La identidad pitagórica. Acá estaríamos usando esto. Y acá estaríamos usando la identidad pitagórica que me dice que cuando yo sumo el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de ese mismo x, esa suma me da 1. Siempre y cuando esté poniendo el mismo valor de x acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer con este coseno cuadrado para escribirlo en términos de seno? Despejarlo de acá, claro. ¿Qué me queda? Que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado de x. Y esta es la expresión que vamos a usar para reemplazar. O sea, me va a quedar un medio, este que está acá, menos un medio por, y me va a quedar, en lugar de poner coseno cuadrado, voy a poner la expresión resultante de la identidad pitagórica. 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, lo que ya estaba antes. Entonces, ¿qué me queda? Hacemos cuentitas, fíjense, me quedan 1, 2, 3 términos. De esos 3 términos, un medio. Acá me quedan, cuando juntamos estos dos términos que está acá, me da menos 2 seno cuadrado de x. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Que yo esos dos términos sí los puedo juntar. Tengo menos un seno cuadrado, menos otro seno cuadrado, en total tengo menos 2 senos cuadrados. O sea, y distribuye esto un medio ya que estoy, me queda menos un medio, menos, en realidad vamos a ponerlos, puedo poner ya más, bueno, más, porque me queda menos, menos, me queda más, ya lo pongo más, seno cuadrado de x. ¿Y eso qué me da? Eso me da seno cuadrado de x, porque el un medio que está acá se me va con el un medio que está acá y me termina quedando seno cuadrado de x. Fantástico. La ley entonces de la G' es igual a la ley de la F dada. Y está definida en todo el intervalo real, o sea, para toda x perteneciente a R. ¿Cómo sabemos eso? La función esta está definida, de hecho, nosotros tenemos que el dominio de la G', ¿sí? ¿Cómo lo podíamos pensar? Tiene que estar contenido, ¿y cómo se pensaba eso?
Claro, es la intersección entre los dominios, ¿no? Del original con la ley de esta. O sea que efectivamente esto está definido para todos los X pertenecientes a los reales. O sea que efectivamente la G es una primitiva de la F. Ahora nos pedía además el ejercicio que, ¿cómo? De F. G es primitiva de F. ¿Escribimos? G es una primitiva de F. Ahora nos pedía algo más el ejercicio, ¿qué era? Dar, no sé si se acuerdan, a ver, vamos para atrás. Dar luego en cada caso tres primitivas de la F. O sea, ya que tenemos una, dar otras tres. ¿Sí? ¿Y qué hacemos para hacer eso? Le sumamos constantes. O sea, si tenemos que esta G es una primitiva, ¿cuál sería otra primitiva, por ejemplo? Ojo, la primitiva es esta. Esta ya probamos que es una primitiva. Y hago énfasis en una primitiva, ¿no? Esta es la que es una primitiva. Lo que tenemos que hacer es sumarle distintas constantes a esta. Por ejemplo, podría ser, claro, g de x igual un medio de x menos un medio por el seno de x. Eso no lo podemos cambiar, ¿no? Por el coseno de x y dejarla ahí nomás. Le sumamos menos 3 a s y ya estamos. ¿Está? O me decían, esta sería una opción. Otra opción, ¿cuál sería? No sé, más 6 me habían dicho, lo mismo, pero más 6. ¿Se animan a ir escribiendo diferentes opciones? Yo pongo 2. Se me queda el lugar. Digo sin lugar, va. Más 6, por poner otra cosa. ¿Sí? Basta con que yo vaya cambiando el valor de las constantes. Le vaya sumando diferentes constantes y de hecho no, a ver, me piden 3, pero yo puedo hacer 100 si quiero. ¿Está la idea entonces? Genial. Bien, yo elegí acá para hacer también la B, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos medio sobre la hora, pero bueno, la arrancamos si quieren. Otra vez lo mismo, ¿qué tendríamos que hacer en B? Derivar la G. A ver, ¿se animan a derivar la G? La G tiene una composición. Es el logaritmo compuesta con la función 1 más 1 sobre 2 menos x. Sí. Ujú. Acuérdense, no se me escucha. Acuérdense de que cuando terminen de derivar, calculen el dominio de la G prima para saber si coincide también, en este caso, para todos los X pertenecientes a los reales menos el intervalo 2, 3. Eso también hay que hacerlo. No sé si vamos a llegar a hacer todo ahora, pero bueno, por lo menos derivar la función sí.
¿Pudieron derivar esto? ¿Cómo les quedó la derivada? ¿La pudieron terminar? Si no, la terminamos mañana, no hay problema. ¿Están ahí pensando? Bien, hay que trabajar un poquito algebraicamente después de derivar, porque uno no llega, o sea, no es que termino de derivar, acomodo un poco la expresión que me queda de la derivada y ya da. Hay que trabajarlo un poco algebraicamente. Lo importante es primero es que deriven bien, porque ahí tenemos una composición, o sea, tenemos logaritmo compuesta con toda una función. ¿Se acuerdan que la derivada de la composición es, en este caso, la derivada del logaritmo evaluada en esta función por la derivada de esta función? O sea que les tiene que haber quedado una expresión que en un primer momento no les ha quedado hermosa, pero cuando derivamos todo esto, les queda la derivada del logaritmo que ¿qué les va a dar? 1 sobre toda esa expresión que está ahí, o sea, 1 sobre 1 más 1 sobre 2 menos x, ¿por qué cosa? La derivada de toda esa expresión que está ahí adentro, que ¿cuánto les quedó? 1 sobre, exacto, 1 sobre 2 menos x todo al cuadrado. Paso más, paso menos, en algún momento todos tendrían que llegar a una expresión como esa. Si no llegan exactamente a eso, le tiene que haber llegado algo equivalente. A lo mejor les quedó acá arriba 2 menos x a la menos 2, que es equivalente a eso. Bien, esa es G' y está bien, no es que esté mal. El problema es que esto no se parece a esto. Lo que tienen que hacer ahora es trabajar algebraicamente esta expresión. Lo primero que yo haría acá es esta suma que está acá. ¿Sí? ¿Cómo hacen esa suma que está acá? Exacto, o sea, me queda 1 sobre, y acá buscamos como denominador común el 2 menos x, por ejemplo. 2 menos x, acá hay un 1. 2 menos x sobre 1 por 1 me queda 2 menos x más 2 menos x dividido 2 menos x me da 1 por 1 me da 1. Entonces acá ya fíjense que me queda una expresión un poquito más fácil y esa me queda como está. ¿Y ahora qué más haríamos? Acá les queda 2 más 1, les queda 3. Y este 2 menos x se puede pasar arriba, les queda 2 menos x, 3 menos x. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sume el 2 con el 1. Me queda el 3. Y esta expresión, fíjense que me queda 1 sobre esto, sobre esto. ¿Qué pasa con este denominador? ¿El recíproco? ¿Del recíproco? Me miran con cara rara. Si vos tenés, mirá, 1 sobre 2. Esto es lo mismo que tener 2. Te lo muestro con algo que sea fácil. Fíjate que esto es 1 dividido un medio. ¿Se ven los dos puntitos ahí? ¿Qué pasa cuando haces 1 dividido un medio? Te queda 1 por el recíproco de este, o sea, 1 por 2, ¿qué te da? ¿Ves que queda ahí más claro? Lo que pasa es que, claro, como acá tiene una expresión un poco más complicada, se hace un poquito más difícil de pensar, pero sigue siendo el recíproco del recíproco. O sea que esta expresión que está acá, podemos pasarla al numerador. Por 1 sobre, oye, perdón, 2 menos x al cuadrado. ¿Qué pasa con este cuadrado que está acá? Este se cancela con este y fíjense que me queda, y esto lo seguimos mañana, no hay problema, les queda esto. Abajo, en el denominador, les queda 3 menos x por 2 menos x. Y cuando ustedes hacen esa multiplicación, adivinen en qué queda. 1 sobre el x cuadrado menos 5x más 6. ¿Qué les va a faltar hacer además de hacer las cuentas? Verifiquen esto. ¿Sí? Que el dominio que ustedes van a obtener de esta G' sigue siendo todos los reales menos el intervalo 2, 3. Esto les queda tipo de tarea, además de hacer la cuenta. Mañana lo hacemos enterito. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Fantástico. Voy a
Bueno, voy a detener la grabación acá.